Nuevamente que el Señor bendiga a cada uno de los presentes, como también bendiga a cada uno de los que va a estar escuchándonos a través de los diferentes medios. Es una bendición y un privilegio para nosotros. Estamos transmitiendo desde Ciudad Merliot, una nueva congregación que con la ayuda del Señor estamos iniciando y esperamos que la bendición de Dios esté con cada uno de nosotros y esta congregación pueda ir creciendo con el tiempo. Vamos a tener el estudio de la palabra de nuestro Dios, un estudio corto, pero esperando que sea de edificación para cada uno de nosotros. Y este estudio en el sermón de esta mañana lo he titulado El bautismo, el plan de Dios para redimir al hombre. Y estudiando acerca de este tema me hizo remembranza algo que recientemente he vivido. Y es que el 15 de noviembre de este año 2017 el Señor me permitió la bendición de poder graduarme de mi maestría. Y recuerdo muy bien y tengo presente las palabras del compañero nuestro compañero Edwin, el cual fue elegido para dar las palabras a toda la audiencia. Y estudiando me vino a mente que lo que él dijo tiene mucho que ver con lo que vamos a estudiar en esta mañana. Edwin dijo, puesto que ya es alguien que se ha graduado de su universidad y tiene una amplia experiencia en el campo de trabajo, en el área financiera, y él comentó que cuando llegó a la maestría y tuvimos las primeras clases, él llegó con cierto grado de prepotencia, creyendo que él lo sabía absolutamente todo. Sin embargo, cuando compartió estas palabras con la audiencia, él dijo: cuando yo llegué por primera vez y tuve la primera experiencia con el catedrático de la maestría, el catedrático me hizo a mí 3 preguntas. Y dice, a pesar de yo ser alguien profesional, alguien muy preparado, con muchos años de experiencia laboral, yo simplemente no hallé qué responder. Dijo él, entonces en ese momento me di cuenta de que me hacía falta a mí mucha humildad, en el sentido de que yo necesitaba aprender mucho. Escuchando estas palabras de mi compañero Edwin, y es lo que parte de lo que vamos a estar viendo en esta mañana, nos damos cuenta que muchos de nosotros, a lo mejor por muy preparados que podamos ser, debemos siempre ser humildes y estar dispuestos siempre a aprender. Y no solamente estar dispuestos a aprender, sino que estar dispuestos también a desaprender. ¿A desaprender qué? A desaprender lo que hemos aprendido mal y dispuestos a aprenderlo de la manera correcta. Vamos a estar basando nuestro estudio en el libro de los Hechos, en el capítulo 18 y en el versículo 24, donde la palabra del Señor nos habla acerca de alguien llamado Apolos. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida, inclusive ahora, por más estudiados de la palabra del Señor que nosotros seamos, en la comprensión de alguna de las enseñanzas de la Escritura, siempre vamos a necesitar de la ayuda de alguien o podemos catalogarlo como Apolos. Vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor en Hechos, en el capítulo 18, en el verso 24, refiriéndose a Apolos. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras, dice la palabra del Señor. Vamos a hablar un poco de Apolos para tener el contexto de quién era este hombre. Nos dice que Apolos permaneció
o perteneció a la segunda generación de los apóstoles. Era un hombre con mucha educación intelectual en su época. En la Biblia se lo menciona muy poco en el Nuevo Testamento. Sin embargo, la influencia que Apolo dejó a la iglesia primitiva fue muy notoria. En Hechos, en el capítulo 18, de los versículos 24 y 25 que hemos leído, hacemos notar de cómo se nos presenta a este hombre. Y se nos dice que se nos presenta a Apolos como un judío ciudadano de Alejandría. La ciudad de Alejandría era la segunda ciudad del Imperio Romano en ese tiempo y era llamada así en honor a Alejandro Magno, que muchos de nosotros hemos escuchado acerca de él. En una parte del versículo 24 nos dice que Apolos era un varón elocuente, lo cual sugiere que era un hombre altamente educado. Y siempre en otra parte del versículo 24 de Hechos capítulo 18 nos dice que Apolos también era un hombre poderoso en las Escrituras, lo cual nos da a nosotros a entender que Apolos conocía muy bien el Antiguo Testamento, o sea, la ley de Moisés. Era además un cristiano apasionado. No podemos precisar cuándo, pero en algún momento posterior a la dispersión, Apolos se convirtió al cristianismo y dice el versículo 25 de Hechos 18 que fue instruido en el camino del Señor. Llegó a ser un misionero apasionado que predicaba el evangelio donde quiera que iba. En una parte del versículo 25 nos dice que era fervoroso, hablaba y enseñaba lo concerniente al Señor. Como hemos visto, Apolos era alguien muy preparado, pero a pesar de eso, Apolo necesitaba la ayuda de alguien más para poder comprender de mejor manera algunos conceptos o temas acerca de las Sagradas Escrituras. La Escritura nos dice qué fue lo que dos siervos del Señor hicieron por Apolos. Y estos dos siervos del Señor era un matrimonio llamado Aquila, Priscila y Aquila. Vamos a leer lo que nos dice en la palabra de Dios, siempre en Hechos capítulo 18, de los versículos 25 y 26. Dice, hablando acerca de Apolos, había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Si nosotros hemos notado en esos versículos 25 y 26 que hemos leído, nuevamente nos confirma cómo Apolos era un hombre elocuente y que hablaba acerca del camino del Señor. Pero había un solo problema en lo que Apolos estaba haciendo, y es que dice la palabra que él solamente conocía acerca del bautismo de Juan el Bautista. Aproximadamente Priscila y Aquila estaba en el año 50-55 después de Cristo en la ciudad de Corinto cuando escucha a Apolos. Y Priscila y Aquila habían sido nada menos y nada más que enseñados e instruidos por el mismo apóstol Pablo. Nos dice que Priscila y Aquila tenían algo con el apóstol Pablo en común, y es que todos ellos tenían el mismo trabajo, que era la fabricación de las carpas. El apóstol Pablo se hospedaba con ellos, y no dudamos que el apóstol Pablo no perdía oportunidad para poder expresar el camino del Señor a todos aquellos a los cuales él conocía.
y Priscila y Aquila fueron bendecidos en que el mismo apóstol Pablo les pudiese enseñar el camino correcto acerca del Señor. Cuando nosotros investigamos acerca del bautismo de Juan y el bautismo de Jesús, realmente nos quedamos impresionados con la ignorancia que hay en muchas de las gentes en sus comentarios. Inclusive algunos afirman de que no hay ninguna diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Pero veamos qué es lo que nos dice la palabra del Señor respecto al bautismo de Juan, aludiendo que era el único que Apolos conocía. En Lucas, en el capítulo 1, versículo 17, se nos dice quién era Juan el Bautista. Y nos dice en forma resumida que Juan el Bautista fue el hombre que vino para preparar el camino para la venida del Mesías, o sea, Jesús. Si nosotros recordamos en la parte de las Escrituras, Juan el Bautista, o Jesús mejor dicho, fue contemporáneo de Juan el Bautista. Dice que cuando la madre de Jesús y la madre de Juan el Bautista estaban juntos, dice que su vientre saltaba. Juan el Bautista fue el que vino para preparar el camino de la venida del Mesías. Y en Mateo, en el capítulo 3, en los versos 1 y en los versos 2, nos explica a nosotros cuál fue la misión que le fue encomendada a Juan el Bautista, y esta misión no fue otra sino preparar el camino para el Señor Jesucristo. El mensaje de Juan el Bautista y su bautismo fue únicamente de preparación. El bautismo de Juan el Bautista fue solamente en aquella época aplicado a los judíos. El bautismo que aplicó Juan el Bautista solamente era para el arrepentimiento, pero no para el perdón de los pecados, como es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Después de la muerte de Cristo, el bautismo que implementó o practicó Juan el Bautista quedó sin valor, porque el bautismo que ahora precede es el que nos enseñó y que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. No cabe la menor duda de que Apolos solo conocía acerca del bautismo de Juan, como la palabra del Señor nos ha dicho, pero también tenemos la plena certeza que luego de la corrección hecha, entiendo yo con mucho amor, porque dice que le tomaron aparte y le explicaron más correctamente el camino del Señor, refiriéndose al bautismo, y luego de esta corrección que aplica a este matrimonio, podemos ver ya a Apolos predicando como debía ser el bautismo, dando honor al Señor según el propósito divino. Vamos a leer lo que nos dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, en los versículos 1 y 2. Nos dice de la siguiente manera: aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y la respuesta que ellos dieron es: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hechos capítulo 19, versículos 1 y 2. La frase que encontramos en este versículo, la cual dice ¿cuándo creísteis?, es muy importante analizarla. El apóstol Pablo nos dice en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 13: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De este pasaje, hermanos y amigos que nos escuchan, también podemos enfatizar muchas cosas. Y dentro de estas está que, en primer lugar, los ciudadanos de Éfeso,
cuando oyeron el mensaje del Evangelio predicado por el apóstol Pablo, dado correctamente, dice que tuvieron fe. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ninguna persona en este mundo puede tener fe en Cristo Jesús, en Dios, sin antes haber escuchado acerca de Él. Por eso la palabra dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra del Señor. En Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6, nos dice la Escritura: sin fe es imposible agradar a Dios. Solamente depositando nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador, el Salvador del mundo, todos nosotros podemos tener esperanza de salvación, nos dice en Juan capítulo 8, en el versículo 24. También podemos, en segundo lugar, sacar algo importante de este versículo de Hechos 19, versículo 1 y versículo 2. Y en segundo lugar es que estos hombres, al haber escuchado el camino correcto que el apóstol Pablo les había enseñado, dice que declararon públicamente su fe al Señor. Hechos 19, versículos 17 y versículo 18 dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando. Declarar públicamente su fe significa decir, confesar, declarar delante de las personas, como nuestra hermana Silvia y nuestro hermano Alexander lo habían manifestado en la clase, que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Leamos lo que nos dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 32. Palabras que Jesús mismo dijo: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y en Mateo capítulo 16, versículo 16, Pedro dijo, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, confesando de esta manera el apóstol Pedro, inspirado por Dios mismo para que pudiera decir esta verdad. Y Pablo enfatiza en Romanos capítulo 10, versículo 9 y versículo 10, diciendo de la siguiente manera: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si nosotros analizamos este pasaje de Romanos 10, versículo 9 y versículo 10, la palabra dice: serás salvo. Aquí está hablando de algo que va a ocurrir en el futuro. No es lo mismo decir eres salvo en el presente que decir serás salvo en el futuro. Porque solamente con el creer y confesar no se es salvo todavía. Hay que hacer algo más. Por eso la palabra del Señor en este pasaje de Romanos 10, 9 y 10 dice: serás. Y en tercer lugar, analizando el versículo que leímos en Hechos 19, versículos 1 y 2, en tercer lugar notamos que luego de que el apóstol Pablo explica la palabra a ellos, dice que se arrepintieron de sus pecados. Y hay un pasaje de la Biblia que es conocido por todos nosotros y que tiene un alto grado de profundidad, y aún las personas que no son cristianas cuando lo leen les llena mucho. Hablamos del pasaje que encontramos en Isaías en el capítulo 1, versículo 15 al 18, y dice de la siguiente manera: cuando extendáis vuestras manos,
yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pasaje leído del libro de Isaías, capítulo 1, de los versículos 15 al 18. El arrepentimiento consiste en cada uno de nosotros en dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Dice la palabra del Señor que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que arrepentíos, nos dice Hechos 3:19, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Parte de la conversión es la decisión de arrepentirnos para poder tener opción al perdón de nuestros pecados y de esta manera poder recibir todas las bendiciones espirituales que la palabra del Señor nos dice o nos comenta como refrigerio. Y en cuarto lugar, analizando este pasaje, vemos que los que habían creído finalmente optaron el último paso, y es que se bautizaron. Veamos lo que nos dice en Hechos capítulo 18, versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Esto nos lleva a hacer remembranza del pasaje que el apóstol Pedro escribió en Hechos que el apóstol Pedro dijo en Hechos capítulo 2 versículo 38, donde Pedro le dice a aquella multitud, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Marcos 16:16 dice, y Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí es donde el creyente entra en el estado de salvación al obedecer el plan de Dios para redimir al hombre a través de las aguas del bautismo. Como nuestro hermano Alexander hizo mención en la primera parte, lo que salva no es el agua, sino que lo que nos salva a nosotros del bautismo dado por Cristo Jesús es la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Hechos capítulo 18 versículo 8 nos dice, notando la frase de que se menciona, creían y eran bautizados. Volviendo al inicio del texto que leímos en Hechos en el capítulo 19, recordamos la pregunta que el apóstol Pablo les hace. Hechos 19 en el versículo 2 en la primera parte. Y el apóstol Pablo le pregunta a todos los que habían escuchado, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y la respuesta de ellos, siempre en el versículo 2, en la parte B, que responde, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Nosotros ahora en día sabemos la razón por la cual estos hombres de Corinto se extrañaron cuando el apóstol Pablo les hizo esta pregunta.
y porque ellos, al igual que Apolos, únicamente habían escuchado acerca del bautismo que de Juan el Bautista y no el bautismo del Señor. Pero lo más admirable, y es lo que hablamos al inicio, tanto de Apolos como de estos que escucharon la palabra del Señor en Corinto, que habiendo escuchado cuando se les predicó a ellos de manera correcta el evangelio del Señor, nos dice que estuvieron dispuestos y prestos a aceptar la palabra del Señor y a hacer lo que era correcto. El apóstol Pablo les aclaró que era importante este tema y que aceptaran la palabra del Señor como Él la había dejado. Por eso Hechos 19:5 recalca diciendo: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. A lo mejor muchos de ellos habían sido bautizados únicamente en el bautismo de Juan el Bautista. Hoy en día vemos que hay muchas personas que enseñan, y lo escuchamos muy a menudo en cada uno de nuestros países, en nuestros diferentes lugares, de que usted puede ser salvo sin antes pasar por las aguas del bautismo. Pero la palabra del Señor no nos enseña eso. La palabra del Señor no nos enseña que únicamente nosotros, haciendo una oración de fe, podemos ser salvos. La palabra del Señor nos enseña todo lo que debemos hacer para ser salvos. Hechos capítulo 22, versículo 16 nos dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Bendito sea nuestro Dios, que nos ha declarado a cada uno de nosotros, la humanidad que vivimos en este día, la palabra de Él, por medio de la cual nosotros podemos saber y conocer la forma correcta en la cual nosotros podemos ser salvos. No podemos ser salvos por obra, no podemos ser salvos porque seamos buena persona, sino que podemos ser salvos únicamente por la gracia, que es el regalo, y por la misericordia de nuestro Dios, siguiendo los pasos que Él ha establecido. Muchos de nosotros a lo mejor quisiéramos saltarnos algunos de los pasos que la palabra del Señor nos enseña, pero debemos de recordar que el castigo en el primer hombre y la primera mujer que pecó fueron por la desobediencia. Así que nosotros, como siervos del Señor, como cristianos que queremos seguir las enseñanzas que nos dejó Cristo mismo y que nos dejó la iglesia primitiva, debemos de tratar de evitar de caer en eso, en la desobediencia, y hacer lo que nuestro Dios nos enseña. Vamos a dejar hasta acá este estudio, esperando que sea siempre del beneficio de todos aquellos de que lo escuchan. Y para nuestros amigos principalmente, que la misión de nosotros es que puedan entender la palabra del Señor y que puedan obedecerla y aceptarla y ser fiel a nuestro Dios hasta la muerte. Dejamos hasta acá este estudio. Damos las gracias a nuestro Dios por todo lo que nos ha permitido en esta mañana.